Hoy en Conspiranoia para principiantes tenemos un episodio bastante diferente. Nos vamos a remontar atrás en el tiempo, pero muy para atrás, a la historia argentina. Y para eso tenemos un invitado de lujo, Martín Leguizamón. Martín Leguizamón es marplatense, licenciado en Ciencia Política y es docente hace más de 20 años en distintas instituciones. Es titular de la cátedra Leguizamón de Sociedad y Estado en la UBA. Es escritor, columnista de radio y, según sus propias palabras, es un caminante en las curvas del tiempo, arquero de fútbol y surfista. Martín hace el podcast Historia Rockstar junto a Pato Méndez, que pueden escuchar en la plataforma WeTalker o en Spotify, en TN o en la nube. Si quieren escuchar el otro episodio que hicimos juntos sobre la conspiración de Álzaga, les dejo el video acá arriba. Bienvenido Martín Leguizamón a Conspiranoia para principiantes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Es un honor estar en su despacho. De vuelta aquí, ahora en formato video. Mirá, estamos aquí en YouTube. Qué bueno, está buenísimo, ¿no? En estos tiempos distópicos, empezar a conocer intimidades de las conspiraciones está bueno, ¿no? Sí, a full. Y yo contaba recién en la presentación que habíamos hecho un episodio especial para el podcast donde hablamos de la conspiración de Álzaga, que si quieren, obviamente voy a poner acá el videito para verlo, o el link en la descripción para escucharlo en formato audio. ¿Sabés qué? Yo tengo un amigo que es descendiente de Álzaga, se llama Tulio Gómez Álzaga, y que siempre me dijo que Álzaga... ¿Cómo? Que es pintor, me dijiste. Es pintor, es arquitecto, hace muchas muestras. Bueno, me contó que siempre Álzaga estuvo flojo de papeles y que hizo escuchar el episodio a su familia y a todas les gustó. A todos los Álzaga estuvieron de acuerdo con lo que nosotros contamos en nuestro episodio. Me parece genial. Mirá qué bueno. Tuvimos un feedback directo con los Álzaga. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. No los hicimos quedar mal. Y nos quedamos con las ganas porque charlamos un montón de rato ese día, pero dijimos, tenemos que hacer otro episodio. Y por suerte vino la pandemia a salvarnos y a ofrecernos este formato de video para avanzar en nuestro proyecto personal. Loco. Totalmente. De hecho, usted iba a venir al programa de radio, en Radio UBA, a hablar de pandemia y al otro día decretaron el asilo. El aislamiento total. ¿Se acuerda? Íbamos a ir a hablar de Paul McCartney, ¿no? Íbamos a hablar, exacto. O de varias cosas más, pero entre ellas la famosa leyenda urbana sobre la misteriosa y supuesta muerte del bajista de los Beatles. Exactamente, íbamos a hablar de ese episodio de Paul, íbamos a hablar de los Beatles, íbamos a hablar de Batman, del episodio en que cuenta la muerte de Paul, allá por el 68. Y bueno, quedó trunco, pero acá estamos, caminando nuevamente en conspiración, ¿no? En esta conspiranoia que tanto me gusta caminar a veces. Buenísimo, me gusta que vos decís caminante de las curvas del tiempo. Exacto. Caminamos curvas del tiempo, surfamos vida y articulamos contenidos nodales cuando nos dejan. ¿Curvas del tiempo es algo que se te ocurrió a vos? Sí, me gusta cruzar curvas del tiempo, significa... Cuando era chico yo hablaba de curvas del tiempo porque no me salía a decir el túnel del tiempo y mi padre me cargaba y me decía, vamos a ver el túnel del tiempo. Y yo le decía, curvas del tiempo a la tarde, con Tony, con Scott. Y siempre esa idea de curvas del tiempo o túnel del tiempo me marcó, ¿no? Muy en blanco y negro, Canal 8 en Mar del Plata. Y mi primer texto fue justamente una curva del tiempo donde cruzaba los Clash con la Edad Media. Y ahí empecé a buscarle ya más contenidos y más cosas. Buenísimo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora terminé hace un par de semanas la semana de mayo por Instagram. Estuve trabajando día por día la semana de mayo, contándola para aquellos que no la conocían y muy a mi estilo, ¿no? Con mucho rock, muchas camisetas, mucha historia distinta. Me gusta contar la historia, si bien no la puedo cambiar, pero tengo el consuelo de contarla de una manera distinta, ¿no? Y está bueno, y esas son las curvas del tiempo. Y estoy con eso, estoy trabajando en un par de audios con Gustavo Olmedo en Quemar un Patrullero, estoy con No Bombardé en Buenos Aires, que no pudimos hacerlo por radio, pero estamos haciendo en Instagram, y bueno, y dando clases en la facu. De hecho, hoy a la mañana tuve clase y ahora a la tarde tengo 2 cursos más.
se abren muchas ventanitas, diría Spock, con 100 caras que algunas te ven, otras no, otros ponen imágenes, ¿no? Espero que algún día me pongan la de Mulder. La verdad está ahí afuera. Totalmente. I want to believe. Yo también quiero creer, me encantaría creer, pero bueno, viste, difícil. Es difícil. Al que nace escéptico, es al ñudo que lo fajen. Aparte, usted es un gran investigador de conspiraciones. Usted supo meterse también en esas curvas del tiempo, hasta ha llegado a analizar el asesinato de Julio César. Hubo una conspiración ahí tremenda, desde esa época. Y desde antes también, ¿sí? Antes de que hubiera registro, seguro. Seguramente. Siempre. ¿Cuántas anécdotas de conspiraciones debe haber habido de transmisión oral en la prehistoria? A mí me encantaría que haya un cómic de un héroe que se llame conspiranoico y que tenga la solución de todas las conspiraciones del mundo. Que vaya Batman o vaya Iron Man cruzando DC o Marvel a buscar la respuesta a él. Y que esté como en una fortaleza que puede ser su casa. Me lo imagino a usted vestido de látex. Mira qué bien, te imaginas. Con un látigo. Usted haría ese dibujo. No todos los héroes usan látex. Sí, sí. Ahora los mezclan con cuero, con neopren, son como distintos los trajes de los superhéroes, ¿vio? Sí, son como de nanopartículas, ¿viste? En Avengers, que tienen ese traje que hace y se mete. Sí, sí. Por momentos son como escamosos. Claro, pero están vivos los trajes. Ahí, ¿viste? Son claro. Como eso que lo hizo Stark, ¿no? Las Stark Enterprises. Claro. Y los trajes DC ahora los hace como una especie de zapatero que tiene su laboratorio perdido abajo de una casa de zapatería en New York, y donde Bruce Wayne manda tanto a Robin, que ahora tiene otro nombre, y a los Titans a buscar sus trajes ahí abajo. Trajes especiales, alta tecnología. Ya no se rompen más esos trajes. Y tiene el baticinturón, se cobra aparte. Todo se cobra aparte. De hecho, en el último capítulo de Titans, Batman le dice a Dick Grayson: te va a hacer pagar el traje porque vos quemaste el de Robin. Sí, dice, ya me lo hizo pagar. Qué grande Robin. Robin toma el lugar de Batman en un momento, cuando Batman muere o va a otra dimensión, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Nos derivamos un poco, pero me acordé ahora. Es interesante, porque el primer Robin es Dick Grayson, que después se va a convertir en Darkseid. Pero ese Darkseid después toma el lugar de Batman cuando Batman desaparece un tiempo y después vuelve a ser Batman. Después hay otro Robin, que se llama Jason Todd, que se muere, lo mata el Guasón, pero después por esas cosas que tiene el marketing lo hace revivir como el Red Robin. Y después hay una dama Robin que trata de sostener esa oscuridad del Dark Knight que es Batman. Hay mucha. Y el Red Robin... hace como una baticueva. El Red Robin... ¿Qué hace como...? Perdóname, el Red Robin, sí, me hizo acordar, está el Hijo del Sol Rojo, la de Superman, la historieta de Superman, que es una especie de distopía en la que la cápsula que viene de Krypton, en vez de caer en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética, y el bebé ese es entrenado por los rusos y lucha contra el Imperio norteamericano. Claro, es así. Son esos tipos de situaciones. Y usted fíjese, después de la Robin mujer, la Robin woman, va a llegar el último Robin, que es el hijo de Batman. Que Batman lo tiene con una tirana, del cual se enamora perdidamente, pero ella se dedica al mal y le dice a nuestro hijo lo tenés que cuidar vos. Y es el último Robin. O sea, hay como una gran historia de los Robin. Me interesa mucho. Y en esa historia se descubre por qué Dick Grayson lo deja a Batman la primera vez, porque no soportaba tanta oscuridad, ¿no? Y después es como que hacen las paces. Es una gran historia la de la familia Batman, la de la familia Wayne. Es una de las pocas cosas que se mantienen en los cómics. Por ejemplo,
Vos decías, Robin murió. Bueno, pero agarran y en el capítulo que viene, si es importante, agarramos y lo revivimos y se terminó el asunto. En cambio, hay cosas que quedan en los cómics que quedan estables, que son, por ejemplo, que los padres de Batman mueren, eso no cambia. Listo. Es como el tío del Hombre Araña también, chao. Exacto. No va a revivir. Y claro. Y los padres de Superman estallan con Krypton, y punto. Hay cosas que son inamovibles. Todo el resto de los personajes pueden volver a... El status quo se puede cuestionar. Exacto. Pero los padres no. La tragedia, el origen de la tragedia de por qué son héroes, no puede cambiar. Y eso también pasa en la mitología griega, ¿o no? Y bueno, está todo sacado un poquito de ahí, ¿no? Me parece que todos son Aquiles, todos son Ulises, ¿no? Bueno, está el propio Aquiles, Thor. Bueno, Le agarran de mitología de acá y de allá. Vikingo total, viene de el rey Arturo, agarran y mezclan todo. Y sí, bueno, es parte también, ¿no? Está bueno hacer los crossover de donde aparece Ragnar y Thor, por ejemplo, ¿no? Sí, en varios, en los Caballeros del Zodíaco también hacen eso de mezclar mitologías. También, claro, pero porque es parte de esas leyendas, ¿no? Después, cine, y le juego con lo bizarro, cine de superacción de Canal 11 hace un montón, podían cruzar al Zorro con los Tres Mosqueteros. Todos espadachines. Todos espadachines. No sabemos en qué momento, pero aparecen. Había una película, me acuerdo, me marcó mucho, en esas tardes del 11, que se llamaba El Zorro y los Tres Mosqueteros. Pero era una película crossover. Claro, por eso le digo, era en blanco y negro, trabajaba Guy Williams y los Tres Mosqueteros eran X, ¿no? Pues no eran los clásicos. Pero bueno, se cruzaban. No sé por qué D'Artagnan tenía que viajar a Monterrey. Solo al guionista se le ocurre que esos enviados de Francia lleguen a Monterrey. Bueno, es que Diego viajó a Francia, no. Esos estaban en Monterrey. Como era americano, todo pasa en América. Como cuando vienen los alienígenas en las películas yankees y hablan en inglés. Obvio. Y aparte está los alienígenas y los cowboys. Hubo una película hace poco. O sea, llegaron al oeste, ya estaban. Siempre tienen que estar. Es parte. ¿Vos creés en los extraterrestres? Sí, obviamente. Superman es extraterrestre, por más que la gente piense que es kryptoniano. No se dan cuenta que es alienígena. Es alienígena, claro, no nació en la Tierra, pero también hay mucha gente que dice que Superman es ficción. Bueno, ahí me gusta quedarme con ese diálogo maravilloso de la película Kill Bill, cuando Kung Fu, que es Kill, el personaje de David Carradine, le dice a ella, mi personaje favorito es Superman, porque Superman siempre es Superman, y se disfraza de Clark Kent para mostrarnos la debilidad que tenemos, nos muestra lo débil que somos. Él no se tiene que disfrazar de nadie, se disfraza de nosotros. Superman es Superman. Al revés que el resto de los superhéroes que se tienen que disfrazar de superhéroes. Exacto, y ponerse un nombre de ficción. Qué linda escena. Que tocan la flautita. Gran escena. Gran escena. La musiquita de Kill Bill ahora. Y aparte es un guiño a Kung Fu también. Sí. Aguante Tarantino. Para aquellos que entendemos al pequeño saltamonte. Sí, pero bueno, de hecho, hasta la propia elección del actor. Totalmente. Es una referencia, claro. Y sí. Pensá que Tarantino es tan grande que hizo bailar a John Travolta como Batman en el capítulo 63, que hace el famoso baile del vampiro, que mueve los ojitos, clásico. O sea, es maravilloso. Y ahí es lo que decía usted recién. Ahí es lo que decía usted recién. Todo se cierne en el mismo escenario. Y ahí aparecemos. Buenísimo, porque la historia se repite más que una vez, ¿o no? Claro. Como decía el amigo Marx. Claro. Ese es un gran adagio que está en el 18 Brumario, que Marx empieza citando a Hegel. Dice, Hegel dijo en algún lugar que la historia se repite.
pero se le olvidó de agregar, dice Marcos. Primero como tragedia y después como farsa. Me encanta. Si algún lugar puede ser Krypton, puede ser el bar de Kill Bill, puede ser Tierra 2, puede ser Ciudad Gótica. Entra. Primero como tragedia y después como farsa. Y después como de vuelta. Y después Está se vuelve a toda la repetir. Y después se vuelve a repetir. Es eso. Es la famosa tríada. Tesis, antitesis y síntesis. Para volver de nuevo a la tesis. Todo pasa por ahí. Aguante el materialismo. Del socialismo al utópico. Bueno, y estamos acá reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que nos componen. Y en cumplimiento de pactos preexistentes, vamos a abocarnos a la tarea de hablar del tema que nos compete hoy. Totalmente. Que no va a tener nada diferente de la introducción que estuvimos haciendo recién. No, todo eso va a aparecer. Todo eso va a aparecer. Muchas cosas de la intro van a aparecer muchas muertes, van a aparecer muchos héroes, van a aparecer distintas formas de creer, ¿no? Y tragedias y farsas también. En el capítulo de hoy tenemos pensado revelar qué tienen en común 3 muertes misteriosas de la historia argentina. Mariano Moreno, el señor Juan Manuel Dorrego y el famoso virrey Liniers. Totalmente. Vamos a empezar de a poquito por uno de estos señores. ¿Quién te gusta más para arrancar? Para contarnos la misteriosa muerte de uno de estos personajes. Mira, voy a hacer una especie de líneas y de tintas de cada uno porque jugamos con el tiempo. Y ¿te acuerdas que en el año 68, 69, época que los rockstar morían y había una vieja frase, un viejo lema, decía... vive poco, deja un cuerpo hermoso, muere joven, deja un cuerpo hermoso. Bueno, tanto Moreno, Dorrego y Liniers son parte de esa historia rockstar, ¿no? Murieron jóvenes y dejaron un cuerpo hermoso. El tema es cómo murieron, obviamente las muertes fueron trágicas, estos fueron 3 rockstar, de hecho a Dorrego le decían el loco, Dorrego, o el bello, a Mariano Moreno le decían el volcán, y era conocido también porque era un tipo que era muy buen mozo, era un hombre que atraía. Y el virrey Liniers, la mejor presentación es el héroe de la Reconquista. O sea, más francés y más mayo del 68 no puede ser. El héroe de la Reconquista. ¿Cómo te podés atrever a fusilar al héroe de la Reconquista? Es como matar a Batman, más o menos. Es descubrir al Capitán América o fusilar al Zorro. Bueno, estos 3 hombres que estamos hablando y que los 3 fueron contemporáneos, porque los 3 estuvieron en las invasiones inglesas, los 3... ¿Se conocían entre ellos? ¿Se hablaban entre ellos? Liniers, Mariano Moreno y Dorrego se conocieron en Mariquita Sánchez de Thompson, pelearon en las primeras invasiones inglesas. A mí me gusta pensar que Liniers es uno de los Clash franceses. ¿Sí? Es un mosquetero, un hombre que siempre era todo lo que estaba bien, como le gusta decir a los pibes hoy, ¿vio? Era el gran espadachín, el gran orador, era una especie de Lord Byron, un hombre que cautivaba con su encanto, un hombre que supo resistir en Buenos Aires a las invasiones inglesas, peleando obviamente por Fernando VII. No nos olvidemos que la gente a veces olvida que en las invasiones inglesas se peleaba por sostener el Estado, y el Estado era un imperio. Éramos un virreinato. Todavía no pensábamos en la idea de independencia y de revolución. Claro, lo que no nos cabía como patriotas era que pusieran un títere de Napoleón. Exacto. No queríamos. Y justo llegaron los ingleses y estas 3 personas se conocieron. Porque Dorrego estuvo, porque Moreno estuvo, porque estuvo hasta Güemes, que lo vamos a recordar el 15, Güemes fue uno de los grandes caudillos de las invasiones inglesas también. La gente piensa que solamente estaba en Salta, no, estaban acá. Entonces, estas 3 personas que se conocieron, que partieron, que me gusta pensar que estuvieron en fiestas sónicas en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, escuchando los Babasónicos, que Babasónicos es el glamour de esa época. Es más que Soda Stereo en esa época, porque se visten con
con esos volados, con esa estética, hablan de licor, hablan con palabras muy, muy de Liniers, ¿no? Muy sofisticados. Bueno, estos tres personajes irresponsables, como la canción de... ¿Vos decís que Mariquita los hubiese contratado a los Babasónicos para tocar en sus tertulias? No sé si los contrataba, sino más bien en esa época eran amigos. Usted fíjese, Vicente López y Planes, Blas Parera, que eran los músicos del momento. Eran amigos. En esa época no comercializaban, no presentaban, no vendían tickets. En esa época se presentaban y todos ni discos, porque tampoco había discos. Había algunos vinilos escondidos en alguna curva del tiempo. Me gusta pensar que estaban ahí. Pero bueno. Con una vitrola. Me parece que... Claro, sí. Todo es posible. Bueno, y sonaba eso. Las letras eran las mismas. Sofía Coppola no se anima a filmar la vida de María Antonieta y cuando muestra todos sus zapatos aparecen unas All-Star rosas en un costadito, casi imperceptibles para los que estamos viendo, y me parece que ese es el guiño del tiempo, ¿no? Y el guiño del tiempo que le marcaba recién, de muere joven, deja un cuerpo hermoso, que se va a hablar en el 69 con la muerte de Gianni, con la muerte de Jim Morrison, de Jimi Hendrix, etc. Empezó antes acá en Buenos Aires. Empezó antes acá, de este lado de la colonia, con Liniers, con Moreno y con el viejo Dorrego, ¿no? Ustedes fíjense, por la que quiere empezar, empezamos. ¿Quién murió primero de todos esos tres? Y el primero que muere es Liniers, el héroe de la Reconquista. Está relacionado con la conspiración de Álzaga que hablábamos la otra vez. Está un poquito, pero le pasaron factura por otros detalles. Él fue el héroe de la Reconquista, era el hombre que se respetaba, era el Danton del momento. Cuando se produce la revolución, él se va a Córdoba. Él no acepta la revolución porque él siempre peleó por Fernando VII. Cuando se produce la revolución, se produce lo que se llama la máscara de Fernando VII, donde Saavedra se pone la máscara de Fernando VII para que los españoles crean que van a gobernar en nombre del rey que está perdido, y en verdad no. Lo que están buscando es una revolución que llegue a una independencia. Y Liniers se va, está en Córdoba. No acepta. Y de hecho, a Liniers, que ahí viene la conspiración, hay determinados personajes en Córdoba que le dicen, no se olviden que Córdoba después en 1813 se va a dar la asamblea del año 13, donde se van a definir muchas cosas para nuestro país. Le dicen que se tiene que levantar, que estos criollos alzados no pueden sostener una idea de revolución cuando Fernando VII está en prisión, no lo debemos permitir. Y ahí es cuando Liniers, siempre con ese gesto de héroe, se deja convencer y produce una contrarrevolución que no va a durar más de 2 días porque va a ser atrapado. Va a ser atrapado, va a ser encarcelado, lo van a hostigar, lo van a torturar. Lo atrapan las huestes patrióticas, los criollos. Había milicias que dependían de French y Beruti y que dominaban todo el territorio, que algunas se llamaban las de la Estrella y otras las de la Unión, que estas milicias civiles, en cierto modo, también estaban en contra de Saavedra. Saavedra es el primero que hace la grieta en Argentina cuando se enfrenta con Moreno. Saavedra de conservadurismo militar, de estética militar, quería un poder hegemónico vertical, sosteniendo un ejército, pero nunca se bancó las milicias urbanas, que eran las que tenían French y Beruti. ¿O usted piensa que French y Beruti le partieron un escarapelo? No, lo hablamos la otra vez, eran como los gordos de la CGT. Eran los primeros punteros políticos, otra que Chávez. Eran punteros políticos, llevaban las armas, le decían vamos por acá. Piense que el 25 de mayo y entre el 25 y 22 no había camiones, pero llevaron más de 1000 personas. Arreaban a la gente, vamos, que ahora viene la revolución. Vamos, que viene la revolución, somos, como dicen los Cadillac, somos la voz de los que quisieron callar sin razón. Pasaba un poquito por ahí. Bueno, y esa voz de los que quisieron callar sin razón se enfrenta al virrey Liniers, que queda atrapado, y el más radical y el más jacobino de la revolución, que es el secretario Mariano Moreno, que después vamos a hablar de él, es el que le dice a Alberti que vaya para Córdoba y que fusile a Liniers. ¿Por Alberti va para Córdoba. ¿Qué le parecía? ¿Por qué Moreno se lo quería sacar de encima? Y porque era una imagen muy fuerte
Piense que las invasiones inglesas no habían pasado hace mucho. Por envidia, digamos, sería como una especie de celo político. Sí, y era un símbolo. Si vos fíjate, Maquiavelo lo dice, vos quebrás un símbolo, tenés que presentar uno más fuerte. Y no tenés que dejar que ese símbolo viva. Bowie más de una vez dice, todos fuimos héroes por una vez. No queremos que Liniers siga siendo un héroe y pueda levantar a distintos focos de españoles que están en el país. Entonces nos conviene mostrar cómo no tenemos piedad ni con aquellos que pelearon por la causa. Entonces lo vamos a fusilar. Alberti se niega, dice, no puedo matar a Liniers, si peleamos hombro a hombro. Fuimos compañeros peleando en la revolución. Castelli le dice Moreno a Castelli, vaya usted y fusílelo. Si no voy a tener que ir yo personalmente, dijo Mariano Moreno. Qué lindo. Generalmente la historia nos cuenta, la historia depurada de Mitre nos cuenta que Mariano Moreno fue un periodista que estaba siempre pensando, esa foto que nos muestra Subercasó escribiendo. No, Mariano Moreno era el más rockstar de todo. Era un frontman, un hombre que decía, vamos por este lado, vamos con esto, vamos por acá. Ponía el cuerpo. Ponía el cuerpo él. Un hombre que puso el cuerpo siempre. Liniers también, pero vos fijate, todos los que ponen el cuerpo de esa manera tienen un destino trágico. El destino de los héroes, usted citaba a los griegos hace un rato. Los héroes griegos tienen un destino trágico y ellos lo saben y saben que su vida depende de ser héroes y morir. Hay un diálogo famoso en la Ilíada cuando está por salir Aquiles en busca de los troyanos, y la madre sabe que no va a volver, y en vez de despedirlo le dice, nunca voy a ser abuela. Y esa frase, Aquiles le dice, por supuesto, Aquiles sabe que va a morir cuando va a Troya. Liniers sabe que su destino lo tiene marcado y es trágico. Y tanto Moreno y Dorrego también lo saben, ya sea por una conspiración, por una ideología que los traicione, o por determinados grupos que no acepten la máscara de Fernando VII o la capa del sol. Pasa por ahí. Pero siempre va a haber alguien que cuando surja el tema de la justicia se vista del zorro, se vista de Batman y la ideología o el idealismo de ese hombre aparezca, ¿no? Por eso son máscaras. ¿Y Castelli fue a Córdoba al final entonces? ¿Cumplió la orden de Moreno? Lo fusiló. Castelli fue con la Unión, que era parte de esas milicias que sus manos derechas, French y Beruti, armaban, y fueron y lo fusilaron. Y termina fusilado el virrey Liniers un 26 de agosto de 1810, y enterrado como el héroe en Córdoba, y enterrado como el héroe de la Reconquista. O sea, no es que dijo fue un traidor, un revolucionario, se lo enterró como héroe de la Reconquista. Su muerte tuvo tiros de honor en homenaje al trayecto que él había realizado. O sea, y ahí está la tragedia y la farsa. Te voy a fusilar, pero te entierro como el héroe de la Reconquista. Es lo que hablábamos hace un ratito. Es tremenda la historia. Increíble. Antes del fusilamiento hubo un montón de cartas y contracartas tratando de que no lo fusilen. Lo quisieron salvar. ¿Cuánto tiempo hubo entre que Mariano Moreno decidió, por decirlo de alguna manera, que había que deshacerse de Liniers y que efectivamente lo fusilaron? Y pensé que la revolución fue en mayo y lo fusilaron en agosto. Unos mesecitos. La contrarrevolución fue fin de mayo, principio de junio. Y al tipo lo terminaron fusilando en agosto. Eran tiempos de recorrido, no había mail, no había WhatsApp, no había nada. Iba carreta y caballo. ¿Sí? Eran otros tiempos. Y la agonía es más fuerte. Porque estás encerrado esperando que te maten. ¿Liniers sabía que lo iban a matar? Obviamente. Si ya Alberti, que estaba allá, no quiso, y Castelli cumplió. ¿Alberti le avisó? Alberti dijo que él no podía matarlo. Que él no podía matar al héroe de la revolución, que se negaba. Era como que te digan, tenés que matar a Maradona, o tenés que matar a Messi, porque hizo esto. Y vos lo ves y es muy grande, es muy gigante, estés de acuerdo o no. O tenés que matar al Pato Filiol. No podés, por más que sea un traidor a la causa. Estamos jugando con él, ¿no?
son como héroes muy grandes. Claro. Y ahí Y después, termina el virrey Liniers. ahí termina el virrey Liniers. ¿Y está enterrado en Córdoba o lo trajeron para acá? ¿Sabe que no sé, que eso lo tendría que averiguar? No, a él lo matan en Cabeza de Tigre, pero me gustaría averiguar dónde está enterrado. Dorrego está enterrado en Recoleta, Moreno en el mar, y el virrey Liniers es un buen dato para averiguar dónde está enterrado. Me gustaría buscarlo, lo busco para la próxima. Buenísimo. Y después de Liniers, ¿cuál de esa trilogía de los personajes que elegimos, ese triunvirato arbitrario del que hablamos hoy, le siguió en la fatalidad? Y bueno, piense que Liniers muere en agosto de 1810 y Moreno va a morir en 1811. O sea, es el que le sigue. Moreno, el secretario de la Junta, Moreno con disputas con la iglesia. Moreno era un hombre que tenía muchos enemigos. Es ese del que se dijo la famosa frase, se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego. Exactamente. ¿De dónde viene esa frase? Esa frase la dijo Saavedra. Esa frase la dijo Saavedra y le agregaban en los fanzines, se necesitó tanto agua para apagar tanto arsénico. ¿No? ¿Por qué? Y usted piense que porque lo envenenaron. Claro. Ahí está. Obvio. Es más, busqué lo que escribió el capitán y lo tengo por acá. Y el capitán del barco Fame, que era un barco británico, puso: el secretario Mariano Moreno muerto, sus causas son por envenenamiento viscoso. Es lo que puso. Envenenamiento viscoso. Por ahí No quiso poner sabemos. otra cosa, pero se le movió el barco y viste, tambaleó la letra. ¿Qué quiso decir por esto? Ese envenenamiento viscoso después se llamó dudas de medicamentos, que supo poner la Gaceta después. La Gaceta intentó sostener la conjura o la conspiración contra Mariano Moreno. Después la Gaceta fue censurada y terminó cerrada por Bernardino Rivadavia. ¿Quiénes estaban en la Gaceta como sosteniendo el legado de Moreno? Su mujer, Guadalupe Cuenca. Guadalupe Cuenca fue la primera editora que tuvo el país. La historia se encarga de negar el rol de la mujer, pero Guadalupe Cuenca fue la editora y la responsable de las palabras de Mariano Moreno. O sea, a mí me gusta pensar la Gaceta como una editora fuerte como Guadalupe Cuenca y una cabeza como Mariano Moreno, ¿no? Sosteniendo los caminos de la revolución. De hecho, hay unas palabras de la Gaceta que son buenísimas, que la busqué, ¿cuál era la frase que sostenía la Gaceta? Dicen: la Gaceta es un diario donde se vive una rara felicidad, donde se puede decir lo que se quiere y sentir lo que se dice. Es interesantísimo. Era la libre expresión total en manos de Buenos Aires. Y bueno, esas frases son de Guadalupe Cuenca, ¿no? Pensar una rara felicidad en ese momento me parece que es muy fuerte. Ellos empiezan a traducir el contrato social de Rousseau del francés al español. Empezaron a hablar de bondad originaria, de buen salvaje, de crear un nuevo contrato, de hablar de un pacto, de romper contra un imperio. Es muy fuerte para personajes tan duros como Juan José Paso o como el mismo Cornelio Saavedra. Entender la mente de un Mariano Moreno, de un Dorrego o de un mismo Castelli era como muy fuerte, no estaban muy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Y eran tipos brillantes? Como superdotados, por decirlo de alguna manera. Moreno, ¿Quién? por ejemplo. Moreno. Sí, Moreno es un distinto. Moreno era un distinto. Moreno tenía la facilidad de pensamiento, tenía una pluma brillante, tenía una gran consejera como Guadalupe Cuenca y sabía ser acompañado. Piense que Moreno, cuando crea la Sociedad Patriótica, se rodea ni más ni menos que de Castelli, que es la lengua de la revolución, de Manuel Belgrano, de Juan Larrea, de aquellos que van a hacer la revolución. Era una super banda, ¿sí? No se juntó con Paso, con Saavedra, eso era del otro lado, eran los que más les costaba, ¿no? Mateu,
era un grupo más conservador, más rígido, hombres que querían algo establecido, querían el poder de una manera vertical y no buscaban el diálogo. Mariano Moreno buscaba el diálogo, pero no tenía problema en tomar las armas. Era un tipo que hablaba de nuevas realidades, ¿no? Para ese momento. De hecho, ese grupo hablaban que preferían libertades peligrosas que servidumbres tranquilas. Entonces me parece que esa frase es como un tatuaje, parece una bandera ricotera. Pero es como eso que vino después, quizás en el Mayo francés, alguna vez mejor morir de pie que vivir de rodillas. No sé si es del Mayo francés, pero es algo que vino después, evidentemente. Eran hombres que escribían de esa manera, ¿sí? Si vos ves las frases, yo estoy subiendo frases de Belgrano últimamente, pues es el año de Belgrano. Son frases de barricada, son frases de rockstar. Hablan de educación, hablan de empoderamiento, hablan de resiliencia, hablan de todos conceptos que hoy en el siglo XXI están tatuados, pero se tatuaron ya en ese momento, ¿no? Me parece que es importante entender y por qué algunos conspiraban en contra de ellos. Porque tenían pensamientos distintos, pensamientos atemporales, que eran no vanguardia. De entender, eran de vanguardia, hoy se dirían son tendencia, son remera, son influencers. Eran influencers, ¿sí? Pasaba por ahí, son frases maravillosas. A mí me encanta poder cruzar esas frases hoy, comentárselas a la gente y decía, pero ¿cómo dijo eso? Sí, tirame una. Pasa por ahí. ¿Te acordás alguna para tirarme? Ya le dije recién, la de preferible una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Y es más, si tengo un par acá. Mira, la del diario era tiempos de rara felicidad, donde se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Rara felicidad. O sea, ya estamos hablando de un término freak para su momento, ¿no? Derechos humanos de segunda generación. Antes totalmente. de que existieran los de primera, en ese momento. Mariano Moreno decía, de cada crisis deviene una oportunidad y utilicemos las experiencias de esas crisis para poder facilitar un futuro. Parece que la escribieran para el día de hoy. ¿Sí? Si llevamos esa frase de Moreno, de crisis, de oportunidad y de ser facilitadores de determinadas experiencias, están hablando como hoy. Ese era Mariano Moreno. ¿Sí? Por eso no eran muy entendidos, por eso le decían también el volcán. ¿Sí? A mí me gusta pensar en Mariano Moreno con un brazo que tenga un volcán gigantesco, y de ese volcán sale el fuego de la revolución. ¿Le decían el volcán despectivamente o sus amigos le decían volcán? No, sus amigos, la sociedad patriótica le decía el volcán, porque de ahí salía el fuego interno de la revolución. Saavedra fue el presidente por una cuestión de galones, hasta los mismos patricios después se enojan con Saavedra. O sea, Saavedra fue el militar rígido que quiso ser presidente y conspiró. Él es el que manda a matar a Mariano Moreno. Cuando Mariano Moreno se va por una misión diplomática y se va también por una cuestión de que ya la Junta no articulaba con él, ¿sí? Faltarían todavía muchos años de guerra de independencia para llegar a la independencia de Tucumán. Él se va con determinados convenios comerciales en Londres y a buscar armamento para lo que sería la guerra de independencia. Usted fíjese que el día que él se va, que se sube al barco, al galeón Fama, su mujer a la noche recibe una gran caja con un velo negro, con un abanico de luto, con unos guantes negros y con unas rosas negras, que era el sinónimo de lo que usaban las viudas en ese Buenos Aires colonial, ¿no? Claro. A los 4 días muere Mariano Moreno por este envenenamiento viscoso, esa dudosa medicamentación. No se hace ninguna autopsia, se lo envuelve en una bandera británica y se lo echa al mar. Arsénico y traje antiguo, como la película. Tenía 32 años Mariano Moreno, muy joven. Muy. Deja un cuerpo hermoso, como decían los rockstars, muy joven, vivió con fuego. Y su mujer le sigue escribiendo sin saber que está muerto. Esas cartas llegan a Londres y después se las devuelven cerradas a Guadalupe Cuenca, y son bellísimas porque ella escribe desde la esperanza, ella escribe diciendo, no me contestás, Mariano, pues seguramente estás con alguna inglesa que te desvela, te vas de bares, haces esto,
Y siempre le está escribiendo o como retándolo o rogándole que le escribe porque ella todavía pensaba que estaba bien. Como el meme ese de seguro está pensando en otra y el tipo estaba muerto. Claro, pero usted fíjese cómo lo terminan matando, ¿no? Y cómo no le comunica. Se lo comunicarían como 3 meses más tarde. Claro, y estaba decidido, porque cuando mandaron a comprar las ropas de viuda para mandarle la canastita, evidentemente ya estaba la decisión tomada de Saavedra. Cuando sube al barco ya estaba juzgado. Era una cosa juzgada. Como Fredo en El Padrino. Totalmente. Bueno, hay mucho de esas cosas, ese té en El Padrino 3 que le dan a Juan Pablo I, ¿no? Que nos muestran cómo la monja va llevando el té y después Juan Pablo I muere. Hay muchas de esas conspiraciones interesantes, ¿no? O como en Hamlet, cuando lo cortan apenas con una espada y esa espada está envenenada y él no lo sabe y termina muy bien. La pregunta es, ¿quién tenía la espada envenenada de Hamlet en 1810 y lo tenía Saavedra? La tenía preparada por ese desplante que Mariano Moreno le hizo. Piense que después de la batalla de Suipacha, Mariano Moreno pasa por la calle Defensa cerca de la casa de Saavedra y escucha a los soldados de Saavedra proclamándolo emperador a Cornelio Saavedra, proclamándolo el rey de América. Ensayando. Al día siguiente, porque habían ganado la batalla de Suipacha y lo coronaban, lo victoriaban. Saavedra era un gran militar también, eso no podemos negarlo. Y lo proclamaban rey. Era el presidente de la primera junta. Mariano Moreno se entera, lo escucha y al otro día manda un decreto como secretario de la junta donde dice: los presidentes no tienen que tener ceremonial, los presidentes no tienen que tener rangos ni privilegios y los presidentes no tienen que tener en ningún momento gente que los adule. Y le quita todos los beneficios de la presidencia a Saavedra. Y Saavedra se la cobró. Muchas cosas le cobró. Fíjense que cuando se produce ese famoso cabildo abierto el 22 de mayo, a Saavedra lo nombran parte de esa junta, pero una junta netamente española, que fue una mentira, una burla al pueblo. Entonces, en la casa de Mariano Moreno, a Saavedra le dicen: tenés que renunciar, no puedes estar en esa junta. Castelli es el primero que renuncia, porque Castelli lo ponen como para equilibrar la junta del obispo del Hue. Lo sostiene a Cisneros y lo ponen a Saavedra, a Castelli y un montón de españoles. Y el primero que le dice a Saavedra de renuncia es Moreno. Dice: vos no podés estar ahí. No podés estar en los dos lados de la grieta. Claro. Y bueno, y ahí empiezan las diferencias fuertes entre Saavedra y Moreno. Era muy peligroso caminar siendo Moreno por ese Buenos Aires colonial. Aparte, Moreno que había mandado a matar a Liniers, Moreno que se enfrentaba a Saavedra, era como un personaje muy fuerte, ¿no? Era un personaje que había que bancarlo y si no había que matarlo. ¿Qué es lo que pasó? Y nos queda el último personaje para entrar. ¿Cómo se concatena la historia con Manuel Dorrego? Y Manuel Dorrego a mí me gusta pensar que los tres se encuentran en una canción de La Renga. Tanto Liniers, Moreno y Dorrego se encuentran en El Diablo y la Muerte, ¿no? Donde los tres le van a contar a la muerte y al diablo, ahí donde se cruza el viento y los atajos, qué les pasó a cada uno. Y como dice la canción, y tanto la muerte y el diablo se miran y dicen: nosotros no somos tan malos, ¿no? A ustedes les pasaron determinadas cosas que nos muestran cómo es la realidad humana, que no es la bondad originaria de Rousseau, sino más bien una situación de crispación netamente hobbesiana, ¿no? Me gusta pensar que es un poco por ahí. Dorrego era otro personaje también de los lindos, esos personajes que uno se encariña, tipo Ringo Bonavena, y que tiene esos destinos trágicos también, ¿no? Dorrego fue el más irresponsable de los tres. Si seguimos con la cultura babasónica, podemos decir que Dorrego era el más irresponsable de los tres, era el más provocador. De hecho, era el espíritu de la libertad, era el espíritu de la alegría, era el espíritu de ser uno de los hombres que trae el carnaval a Buenos Aires. Es el que, siendo gobernador, permite que se empiece a jugar el carnaval en Buenos Aires, lo declara feriado. Va a pasar mucho tiempo y los militares en el 76
van a prohibir ese carnaval que Dorrego inició. Hay una cosa interesante con el tema del carnaval, porque Dorrego lo inicia, Rosas lo prohíbe, y después Sarmiento lo vuelve a reiniciar en nombre de Dorrego. Y después los muchachos del 76 lo van a cortar hasta no hace mucho tiempo que el gobierno nacional dispuso que se pueda practicar. O sea, el carnaval también tiene una historia interesante que empieza con Dorrego. Dorrego fue uno de los hombres importantes en el cruce de los Andes con San Martín. Dorrego peleó en el Ejército del Norte. Dorrego estuvo en las victorias de Tucumán y Salta. Y de hecho, por una cuestión de irresponsabilidad, se pelea con Belgrano, que lo carga por su voz aflautada, se encarga de decirle flautín, se encarga de decirle muchas cosas. ¿Quién lo mete preso y lo mata? Porque tenía la voz aflautada, Manuel Belgrano. ¿Pero quién lo cargaba? Dorrego, porque cargaba a todo el mundo. Lo podía cargar a usted, a mí. Era un tipo que vivía de joda. ¿Qué hace vivía? ¿Cómo te va, flautín? Claro, vivía el Light My Fire de los Doors y vivía deliberadamente, ¿no? Es así como se maquillaba los ojos para pelear, se ponía ropa extravagante, le gustaba provocar, ¿no? Le gustaba provocar a la iglesia. Él decía, yo tengo una disputa entre ser ateo y ser católico, y por eso me dedico al carnaval. Y caminaba con su mujer y su amante negra de los brazos por las calles de Mendoza, y vivían en comunidad, aceptaban la diversidad. Le decían el bello, le decían el loco, le decían el espíritu de la libertad. Y obviamente eso trae encono, trae molestias. Piense que cuando lo meten preso por cargar a Belgrano, que lo mandan a Buenos Aires por irresponsable. ¿Lo meten preso por cargarlo a Belgrano? ¿Por burlarse? Por un acto de insubordinado superior. Él era coronel, nunca quiso un rango mayor, porque dijo, él no necesitaba ser ni general, ni capitán, ni nada para pelear. Él con ser coronel se bancaba. Con eso estamos. Belgrano era general. Belgrano después entendió que para ser militar no hay que vestir el uniforme sino serlo. Dijo una vez, pidiéndole perdón a Dorrego, porque Dorrego era de carrera militar y Belgrano no. A Belgrano le cuesta a Vilcapugio y a Yohuma, porque Dorrego era lo que diría Bielsa hoy. Dorrego entendía el juego en un combate. Dorrego entendía por dónde pasaba el combate, por dónde pasaba la pelota y por dónde había que atacar. Ganan Tucumán y Salta con una logística brillante de Dorrego, que era mano derecha de Belgrano. Ahora, cuando lo meten preso y lo mandan a Buenos Aires, se viene Vilcapugio y Yohuma, que son las derrotas más fuertes de Belgrano. Y San Martín escribe al Cabildo diciendo, ¿cómo Dorrego está preso en Buenos Aires? Dorrego se tendría que haber quedado preso en el norte, y a la hora del combate tendría que haber ido a pelear. ¿Cómo se lo sacan de encima de esa manera? Y por una tontería, además. Es una tontería que a Belgrano le va a costar el Ejército del Norte. A Belgrano le va a costar el Ejército del Norte, va a tener que venir a Buenos Aires y va a tener que asumir la responsabilidad de lo que pasó en Vilcapugio de Yohuma. Sigue la historia, Dorrego sigue creciendo, Dorrego se vuelve gobernador de Buenos Aires. Dorrego es uno de los primeros que, junto con Belgrano, que más allá de su diferencia, entendían que sembrar escuelas era sembrar almas. Entendían la educación de la misma manera. Que eso en la escuela nunca nos contaron. Mitre nunca se encargó de decir que tanto Dorrego como Belgrano eran educadores. Como Mitre nos dijo que la Biblioteca Nacional es la biblioteca que crea Mariano Moreno. Se llama Mariano Moreno. ¿Se llama así o no? Se llama así. Entonces, esa parte, que es también, hay una cierta conspiración por parte de los que escribieron la historia y hicieron un relato oficial como Mitre, donde nos muestran que los próceres, los hombres de bronce, son seres humanos. A mí no me gusta llamarlos próceres, a mí me gusta decirle Manuel, me gusta decirle Mariano, me gusta decirle Demian, me gusta decir Martín. No me vengan con ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta jugar por ese lado. Bueno, y Dorrego sigue su camino, es gobernador, y va a venir la etapa más fuerte, donde, si me permite meterlo a Charly García como aquel historiador en Cerca de la Revolución, cuando dice lo que fue hermoso fue horrible después, en su canción. Lo que fue hermoso que todos estos hombres, estos gauchos, estos surfers de la historia, pelearon juntos, tenían una idea de libertad,
tenían una idea de triunfo, tenían una estética romántica de lo que venía, lo que era el devenir. Como unos Avengers. Ahora, lo que fue horrible fue cuando estos hombres, por una cuestión política, se dividen y comienzan las guerras civiles. Unitarios, federales. Dorrego queda entrampado en esa encrucijada, en esa trama social que es la guerra civil, en periodos de censura, de no censura, de Rosas, de Urquiza, en época de maldad, donde la muerte y el diablo, como dijimos antes, lo miran. Y Dorrego cae prisionero de su compadre, que fue Lavalle. Lavalle lo mata, pero ¿por orden de alguien o por motu propio? A Lavalle lo agitan, lo animan a que había que matar a Dorrego, a que había que fusilar. Era un símbolo de Dorrego. Estamos hablando, cuando empezamos la charla le dije, estaba el héroe de la Reconquista, estaba el volcán de la Revolución y estaba el líder carismático, de lo distinto. El líder de lo distinto, de la irresponsabilidad hecha libertad, que era Dorrego. El hombre que supo cruzar los Andes, que supo pelear en el Ejército del Norte, que supo traer el carnaval y que sabía cómo divertirse. Entonces, estas tres imágenes, hipercarismáticas las tres, no caen bien. Si no caen bien ahora, para algunos conservadores, para algunos hombres que no entienden que el rock puede ser parte de la historia, imagínense en ese momento, en el siglo XIX. Obviamente, Dorrego era el bien más preciado para fusilar. Era el bello Dorrego, era el Jim Morrison del momento, el hombre que entendía Buenos Aires y entendía la noche, que tocaba la guitarra como nadie, pero a veces era un gran orador y sembraba escuelas. Una vez que cae prisionero en Navarro, Lavalle no se anima a mirarlo. Es lo que hablábamos hace un rato, es cómo vas a matar a Maradona, cómo vas a sacarle el escudo del Capitán América, o burlarte de Filiol. Lo tenés encerrado en el cuartito. No hubo un Isidoro Cruz para salvarlo. No voy a permitir que se mate así un valiente. Claro, totalmente. De hecho, Dorrego, antes que lo fusilen, escribe 3 cartas. Una a sus amigos, una a su mujer, y otra se la escribe a Lavalle, y Lavalle no la quiere leer. Donde le pide una casaca para morir. O sea, Dorrego estaba en camisa y no tenía una casaca de la independencia, una casaca con la que había luchado. Y le escribe a su mujer, Angelita, y le dice que no lo llore, que ya está, ha pasado el tiempo, que lo recuerden y que sus hijas lo recuerden como lo que fue. Y Lavalle no se anima a mirarlo porque fue su amigo, porque pelearon juntos contra los godos, porque llegaron casi a la cuesta de Guayaquil juntos. ¿Cómo lo vas a matar? Le escribe a la mujer como le dice Aquiles a la mamá, casi. Totalmente. Pero no quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad. Claro, quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Vos fijate, los Pueyrredondos, Rivadavia, son los que presionaron para que lo fusilen a Dorrego. O sea, todo el establishment querían que ese héroe muera, que ese héroe sea abatido, que su temperamento no recorra más Buenos Aires. Y lo convencen a Lavalle para que lo fusile. Los mismos hombres de Lavalle no querían fusilarlo, porque habían peleado juntos con el Ejército del Norte, habían cruzado los Andes, habían estado en debates con San Martín contra Bolívar. ¿En qué año muere lo fusila a Lavalle a Dorrego? En el año 1828, en Navarro. Y Lavalle no va a ver cuando lo fusilan. Es tremenda, la historia es tremenda, porque no se niega a conversar con Manuel. El mismo Lamadrid, que había estado peleando con ellos juntos en Chacabuco, le dice a Lavalle, tenés que ir a hablarle, tenés que parar esto. No, hay que fusilarlo. Y no quiere verlo, ¿no? Por pudor, supongo, por vergüenza, porque no le daba la cara para mirarlo a los ojos. Totalmente. Y vos fijate que después de que lo matan, después de que lo fusilan, los hombres de Lavalle se ensañan contra el cuerpo y le desfiguran el rostro. Por lindo. Totalmente, y por lo que representaba. ¿Sabes qué? Dorrego, antes de escribir en una de sus cartas, cita a Espartaco, una frase que después el peronismo la va a hacer popular, y dice, volveré y seré millones.
Lo dice Dorrego citando a Espartaco. ¿Y sabe cómo le decían al ejército de Dorrego? Toda esta gente que lo maldecía y que lo despreciaba. ¿Cómo lo llamaban? El ejército de los descamisados. Y Dorrego le decía, estos son mis descamisados. Cuando Dorrego lo entierran en Navarro, obviamente después la familia pide los restos a Buenos Aires. Los restos vuelven a Buenos Aires, lo velan en la iglesia que está por Congreso, la actual Iglesia de la Piedad. ¿Sí? Y de hecho, cuando yo era chico, mi hermano cantaba en el Coro Nacional de Niños y lo íbamos a ver. Y un día cantaron en la Iglesia de la Piedad y me llamó la atención, por una de las paredes están esas letras en bronce y como ya futuro historiador me puse a leer y decía, aquí fue velado el coronel Dorrego por sus descamisados en un momento triste de la historia. Y yo dije, ¿quién habrá sido este Dorrego? Bueno, la historia me lleva a encontrarlo a Dorrego y sabe que una de las manifestaciones populares más grandes que hay en el siglo XIX es el traslado. ¿Hola? Ahí estás. Ahí estoy. Vuelvo. Una de las manifestaciones populares más grandes que hay en el siglo XIX es el traslado de los restos de Dorrego de la iglesia del Congreso, de la iglesia de la Piedad, hasta la Recoleta. Todos sus descamisados, toda la murga de carnaval y todos sus soldados y amigos lo fueron llevando al coronel Dorrego hasta su lecho de muerte, que está en la Recoleta, en el cementerio de la Recoleta. O sea, multitudinario fue ese traslado. Multitudinario. Usted piense que muy cerca de él está enterrado Lavalle. Esas cosas que tiene la historia. Y hay una anécdota interesante, que es que en Plaza Lavalle, donde se levanta la gran estatua de Lavalle, la gran columna, durante mucho tiempo enfrente vivió, estamos hablando de 1900, los descendientes de Dorrego. Y tapaban constantemente la entrada de su casa y las ventanas para no tener que ver la estatua de Lavalle. Y más de una vez la estatua de Lavalle aparecía con tinta roja tirada, ¿no? La historia de Lavalle seguirá. Algún día vamos a hablar de la conspiración de la muerte de Lavalle, porque también no puede haber terminado bien Lavalle. Hay una conspiración en su muerte, de un tiro raro que entra por una rendija, pero ya la hablaremos en otro lado. Me gusta quedarme con esta idea rockera de conspiración de muere rápido y deja un cuerpo hermoso con Dorrego, Moreno y Liniers, ¿no? Hermoso cómo también la historia se mezcla y en las calles de Buenos Aires, en los objetos de Buenos Aires, en las esquinas, en los lugares emblemáticos. Si tirás un poquito del hilo, encontrás la historia nuestra. Para mí es clave caminar Buenos Aires o caminar cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Buscando estas historias. Hay guiños desde Navarro a Pilar, de Pilar a Mar del Plata, de Mar del Plata a Mendoza, de Ushuaia a La Quiaca, donde sea. Encontramos estos hombres. Encontramos este siglo XIX que fue tan fuerte y la historia oficial de los Mitre, de los Rivadavia, se encargó más que nada de clasificarlos en efemérides y que nos puedan enseñar la historia a partir de efemérides, que es lo más triste, ¿no? Fechas que uno se puede acordar, por ahí era otra forma de ver la historia en ese momento, ¿no? O de hacer una conspiración, como a usted le gusta decir, de que entendamos la historia de esa forma y no tratemos de unirla y encontrar curvas del tiempo. Si la historia la escribieron los que ganaron, eso quiere decir que hubo otra historia. Yo formaba parte de un ejército de locos, dijo Charlie, ¿no? Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pasa un poco por ahí. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Aparte, fíjese, ¿por qué a los próceres o a estos hombres de Mayo a ninguno los muestran con barba, salvo Güemes? Claro, ni siquiera Facundo Quiroga, que tiene patillas. No conviene, no da marketing. ¿Por qué? ¿Pero hay algo de eso? ¿Tenían barba o es porque hay algo en especial con respecto a la barba? Y es difícil. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, dicen algunas canciones. Tenés barba, sos un salvaje. Y un buen salvaje rusoniano nunca cae bien, ¿no? Te agradezco mucho, Martín, por haber venido acá y haberme contado todas estas historias hermosas y secretas casi, pero accesibles a la vez. Porque son secretas, ¿por qué? Porque alguien quiso.
Obviamente. Bueno, pero nosotros somos acá barredores del polvo cósmico de la historia y las desempolvamos un poco y las traemos para acá, para el público presente. Tenemos el relativo consuelo de contarlas de otra manera, como me gusta decir. Buenísimo. Bueno, ya nos encontraremos en otras conspiraciones. Te agradezco muchísimo por haber estado acá. Escuchen el podcast de Martín y escuchen el nuestro también. Y estén atentos a las próximas novedades. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y sean felices. Siempre. Chao Martín, gracias. Chao.